Agradecemos profundamente a nuestros moderadores y ponentes internacionales, quienes nos acompañan desde Brasil y otras partes del mundo. Su experiencia y conocimientos nos ayudarán a entender mejor los retos y oportunidades que enfrenta América Latina en su camino hacia una mejor convergencia. Ahora pasaremos a la convergencia regulatoria de medicamentos y banco de precios de medicamentos. Los panelistas serán la doctora Patricia Tagliara, directora de la Agencia Sanitaria Brasilera, el doctor Francisco Rossi, director de INVIMA Colombia, la doctora Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y moderará el doctor José Manuel Álvarez Zárate, profesor de Derecho Económico Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas a quienes nos siguen por las redes y quienes tendrán luego la oportunidad de revisar este panel y volverlo a ver porque lo estamos grabando y esperamos que se difunda mucho. Entonces, hago la advertencia para los que son funcionarios públicos, para que para que no tengan nada de cuidado con lo que dicen y nos traigan aquí buenas noticias. Bueno, estoy frente, muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias, Patricia, no sé si está, ya la veo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y Natalia por coordinar esta visita de Patricia. Tenemos un panel de lujo. Realmente para mí es un honor. Muchísimas gracias y espero poder aprender mucho como siempre aprendo de ustedes y de Patricia ahora. Estamos en este panel que es sobre convergencia regulatoria y vigilancia sanitaria. No podríamos estar con unos expertos, más expertos, con tantos años de experiencia. Patricia tiene un máster en Relaciones Internacionales, ha hecho una carrera pública durante varios años, muchísimos años, en el sector público brasilero, en la investigación, en temas regulatorios globales, salud pública. El profesor Francisco Rossi, director del INVIMA, que debe ser el homólogo de la agencia de la ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasilera. El profesor Rossi es el profesor de esta universidad, médico de profesión, pero con una larga trayectoria de muchos años, tal vez, bueno, no voy a decir cuántos, pero yo ya recuerdo que son como 40 en el sector y en el sector de la vigilancia de medicamentos y regulación de precios. La doctora Claudia Vaca, la profesora, tiene una larguísima, a pesar de su juventud, sí, tiene una experiencia también muy grande en el sector público y en el sector público es química farmacéutica, yo no sé si se dice así, siempre me equivoco, química farmacéutica, pero con una experiencia regulatoria gigantesca y en el ámbito de la investigación dirige un centro en la Universidad Nacional sobre política pública de medicamentos, acceso a medicamentos. Entonces, con esta experiencia que tienen ustedes acumulada, estoy seguro que cualquier pregunta que les lance muy suave, muy discreta, como normalmente hago yo las preguntas en estos paneles, pues no van a tener problema en contestarla. Vamos a trabajar en una dinámica de 3, 4, 5 preguntas, cada uno 4 o 5 minutos, para que vayamos evolucionando sobre estos dos temas de absoluta importancia, porque en el contexto de la CELALC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que esta es una iniciativa del presidente Lula en uno de sus primeros mandatos o en su primer mandato, se ha renovado la idea de la convergencia latinoamericana. Hace un año estaban reunidos 12 jefes de Estado en Brasilia y en esa reunión se acordó una hoja de ruta con 17 temas. Uno de los temas
tiene que ver con convergencia regulatoria en materia de salud. Bancos de precios de medicamentos. Están tratando de retomar temas que venían de UNASUR, de lo que se hizo UNASUR con los bancos de medicamentos. Y por supuesto ahí está la idea de tener una agencia regulatoria, que de eso ustedes ahora deben estar, digo ustedes, el INVIMA y también la ANVISA deben estar conversando. Y quisiera empezar por ahí. ¿Cómo va esa construcción o esa negociación de esa agencia regulatoria? Y le doy la palabra a Patricia, nuestra invitada internacional de Brasil, Patricia Tagliaria. Espero que me hayas entendido el español y si no, tenemos una traductora maravillosa aquí, Natalia, para que te comente. Adelante, Patricia. Obrigada. Primeiro, deixe-me aqui agradecer o gentil convite para que a Anvisa pudesse também ter aqui um representante e participar de uma discussão tão importante, tão necessária, né, de convergência regulatória, integração. Eu vou confessar que meu entendimento inicial era que caberia à Anvisa falar um pouco mais sobre, especificamente, convergência regulatória. Então, até tinha preparado uma apresentação nessa área, e não me dediquei a buscar elementos suficientes para falar sobre construção de banco de preços. Eventualmente, no passado, há alguns anos, cheguei a participar dessa discussão, quando ainda estava na assessoria internacional, chefiando a assessoria internacional da Anvisa, mas hoje essa discussão não está entre as minhas responsabilidades. Então, eu preferiria, nesse momento, não comentar, talvez, sobre o passado, e deixar, talvez, os meus colegas aí presentes que pudessem, talvez, tratar do tema de banco de preços de uma forma com maior propriedade. Entendido. Adelante, adelante. Entonces, si podemos ir conversando sobre la agencia regulatoria o sobre la regulación, la convergencia regulatoria regional para América Latina y el Caribe. Adelante, Patricia. Bom, obrigada, então. Eu peço desculpas, talvez eu tenha entendido de maneira equivocada. Vou fazer uma apresentação muito relacionada à trajetória que a Anvisa optou seguir, relacionada ao movimento de fato, buscar a promoção de uma convergência regulatória de forma mais incisiva. Peço simplesmente para que me confirme o tempo que eu tenho disponível para essa apresentação, e aí eu modelo, eu vou cuidar para que a minha fala não ultrapasse esse tempo. Poderiam só verificar o tempo que eu teria disponível para essa fala? Sí, adelante. 15 minutos. 15 minutos, ok. Déjame compartir mi pantalla. No voy a hablar español porque mi español es así, algo como un portuñol terrible. Voy a hablar portugués despacio. Eso, despacio, por favor, muy despacio. Muy despacio. Bueno, já veio minha tela, não? Patricia, ¿estás ahí todavía? ¿Nos escuchas?
Ah, ya, ahora sí. Victoria, Sofía se fue. Sí, ok, empezamos nosotros. Vamos a... empezamos nosotros. Entonces vamos avanzando mientras Patricia se reconecta. Y bueno, entonces quisiera empezar por el profesor Rossi, para que nos comente sobre esa convergencia regulatoria, sobre las posibilidades de la convergencia regulatoria en materia de medicamentos biológicos y de síntesis química, sobre la que hemos escuchado mucho. ¿Qué nos podría comentar? Adelante, profesor. Pues para que sean solo 4 minutos, a mí me gustaría plantear que hay dos tendencias bien marcadas en esta conversación que se tiene desde hace muchos años y que tiene dos vertientes que tienen muchas cosas en común y dialogan mucho, pero que también significan rutas distintas. Una es la armonización regulatoria y la otra sería la integración, si se quiere, regulatoria, para fines un poco académicos. La armonización, pues a mí me parece que podríamos decir que es mucho más un esfuerzo un tanto vertical que viene de los países de más alto nivel de desarrollo regulatorio e industrial y que obedece a los intereses de los países desarrollados y a las industrias que tienen asiento allá, para que la regulación se parezca mucho y permita el rápido ingreso de los productos, particularmente de los productos nuevos, de los productos novedosos, de los productos innovadores en los cuales tienen el mayor interés económico, para que ingresen rápidamente a cada país, tratando de lograr un esquema político, y ahí me gustó escuchar algunas referencias a Bolívar en el panel anterior, pues porque si algo caracterizó la postura bolivariana era tratar de tener una integración de los países del sur de América, de Centro y Suramérica, de América Latina, y no atomizarse en unas relaciones que para el caso de la regulación de medicamentos, pues fuera cada país con el norte, cada país con Estados Unidos, cada país con Canadá y Estados Unidos, que es a lo que apunta en la práctica la armonización regulatoria, que viene también de Europa, con la Conferencia Internacional de Armonización, y con esos esfuerzos de hacer allá las normas, decirnos cómo deben ser las normas y tratar de forzar un comportamiento muy funcional a los intereses de estos países y de esas industrias. Ha ido surgiendo a lo largo de los últimos 30 años una especie de contracorriente que tuvo mucha fuerza en debates internacionales en la Organización Mundial de la Salud sobre qué hacíamos con el modelo de innovación y con la regulación, y UNASUR jugó un papel pues muy especial, muy visible durante los últimos, durante los 10 años o los 8 años que duró su gran fuerza, y en la que lo que se proponía no era exactamente pues esta armonización, cada cual pórtese bien y siga bien las reglas del juego que nos gusta poner desde el norte, sino más bien busquemos mecanismos que nos permitan una armonización, sí,
pero más entre nuestros países y más cercana a los intereses de nuestros países, que respondiera a nuestras realidades. Y después de la pandemia tuvo mucha fuerza la discusión de la soberanía sanitaria, no solamente nacional, sino también regional, para América del Sur, para América Central y para el Caribe. Y pues los términos se prestan para mucha interpretación, pero también tienen connotaciones políticas, connotaciones de discurso, y se empezó a posicionar el término convergencia regulatoria a diferencia de armonización regulatoria, tratando de hacer un poco esa diferenciación. Y digamos que ha tenido expresiones. La Comunidad Andina, el Convenio Hipólito Unanue, tiene algunas aproximaciones para que en algunos terrenos, pues la Comunidad Andina es una comunidad aduanera, es una comunidad económica, y es una comunidad en la cual hay cierto grado de reconocimiento regulatorio en el tema de medicamentos. Pequeño, mucho menos de lo que quisiéramos, pero que hay regulaciones comunes, especialmente en cosméticos, en la comunidad andina. Y Colombia se rige por la norma andina, y Bolivia y Ecuador y Perú, los que quedan en la CAN, los que quedamos en la CAN, esa es la norma que rige. Y, por supuesto, Mercosur tiene muchos adelantos en esta conversación regulatoria. Hago una nota muy rápida. Nos hizo mucho daño la ola de tratados de libre comercio que bombardearon mucho a la comunidad andina, siguen bombardeando al Mercosur y siguen tratando de, ese es un debate político-económico, de atomizar otra vez a nuestros países y por la vía de tratado país por país. Al final tratados regionales no fueron y no son, y pues muchos están todavía entre el tintero, pero yo creo que nos hicieron daño, especialmente a la CAN, en ese proceso en medicamentos. Para el inicio del gobierno Petro, pues el presidente Petro hizo un anuncio en su discurso de posesión de que le gustaría un proceso más de integración en el tema de medicamentos para América Latina. En esa época, pues en el discurso me parece que hizo alusión a América del Sur, pensando de pronto en Mercosur, pero un año después, en la reunión de la CELAC y por una iniciativa que lideró mucho México y secundó Colombia, se hizo la propuesta de una agencia de medicamentos para América Latina y el Caribe, que tiene nombre y que además alcanzó a lanzarse y que tiene carpeta, que es un asunto, ¿cómo se dice? Pues de pronto muy simbólico y al final menor, de pobre relevancia, pero sí significa un trabajo diplomático importante que lideró México, que respaldó Cuba y que impulsó Colombia y que lo presentó el presidente Petro en Buenos Aires, en la reunión de la CELAC, y que se pasó a ese escenario y que tiene esa connotación de una convergencia regulatoria que le interesa mucho a COFEPRIS, le interesa mucho al INVIMA y le interesa mucho al SECMED en Cuba, y sobre lo que se han hecho dos reuniones internacionales, una en la que se hizo el lanzamiento en México, en Acapulco, y la segunda que se hizo en Bogotá el año pasado, de donde salió esta carpeta, a la que estuvo invitado Brasil, estuvo Paraguay y algunos otros países, Argentina por supuesto, Chile, con las agencias regulatorias para hablar de esta convergencia. Y digamos que allí
quedó un poco planteado que deberíamos llevar esto a los debates que ya se tenían en la Red Panamericana de Armonización, que era un poco la otra cara de esta propuesta, y digamos que quedó un poco en el aire, y hace un par de semanas en México se volvió a retomar con una muy fuerte intervención del gobierno mexicano saliente, que además fue una intervención y una propuesta. Bueno, la reunión de la Red PARF se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no en el Ministerio de Salud y no en COFEPRIS, que tenían buenas instalaciones, pero se hizo en el ministerio, que no es ministerio sino secretaría, y la inauguró y la clausuró la canciller. Allá les gusta decir la cancillera, y así fue. Y bueno, hubo una estampilla conmemorativa con el nombre de la agencia y con la propuesta de la agencia, con dos énfasis que están otra vez volviendo al ruedo, volviendo al debate. Convergencia regulatoria para que la regulación de medicamentos se parezca, se acerque. No tanto, y ese siempre será un debate, en qué país va a quedar el edificio, cómo va a ser el modelo de financiamiento, cómo va a ser la participación de cada país y los detalles de la construcción de una agencia, porque pues incluso se llegó a plantear que eventualmente este proceso de convergencia fuera un proceso mucho más, si se quiere, digital, si se quiere, más tecnológico que físico, y que tuviera mucho más que ver con acercamientos entre las regulaciones que facilitaran no ya que se parezcan las regulaciones, sino el comercio entre países en el terreno de los medicamentos. Y ahí es donde aparece una conexión que en alguna medida estuvo en el origen de la propuesta del presidente Petro y de la cual tiene la culpa el expresidente Samper, de hacer un mecanismo por lo menos de circular información sobre los precios, porque si hablamos de precios y si hablamos de propiedad intelectual y de comercio internacional en medicamentos, tenemos un modelo hecho para que cada paísito haga lo más cercano y además compitamos por ser los más parecidos a lo que hace Estados Unidos, a lo que hace la Unión Europea, para facilitar el comercio de los medicamentos de Estados Unidos y de la Unión Europea, y que no tengamos comercio entre nuestros países, entre nuestras agencias de medicamentos, que además seguramente son los mismos fabricantes. Es más fácil que ingrese un medicamento que viene de Europa a cualquiera de nuestros países que un producto hecho en Colombia para ir a Brasil y viceversa, Argentina y demás. Y ahí es donde está esa discusión, esa convergencia, pero adicionalmente con elementos de integración. En algún momento en la presentación el presidente Petro decía en la CELAC que le gustaría mucho un mercado común de medicamentos, una libre circulación de medicamentos entre nuestros países, entre los medicamentos que producimos en nuestros países, no la libre circulación de los que vienen de Estados Unidos y que vienen de Europa, sino de los que producimos en nuestros territorios. Es un enfoque que nos parece apasionante, nos parece muy interesante, y nos recuerda un poco la figura de Bolívar hablando de acerquémonos entre nosotros y no permitamos que nos atomicen. Ya nos atomizaron, veamos qué podemos hacer para que eso se mueva en otra dirección y nos ayude a tener mucho más comercio en un sector tecnológico vital, con discusión de soberanía entre nuestros países. Mucho más que decir, pero creo que
Bueno, creo que como vamos a tener, en principio entiendo otro par de preguntas, quisiera, en la misma línea que es de lo que se acaba de decir, hacer como unas anotaciones generales inicialmente y después ir a una propuesta concreta de una agenda o de unas preguntas y de unos temas de relevancia en la agenda regulatoria que podría llamarse de convergencia. Así que primero haré las generalidades, después haré la otra parte en la siguiente pregunta. Yo estuve muy juiciosa ayer conectada en este seminario y hoy también desde temprano. Me apasiona porque siento que este esfuerzo de reflexión macro motiva a cómo hacer posible que el discurso nuestro de medicamentos, regulación farmacéutica, vacunas y todas estas cosas, salga del gueto y del núcleo ese de técnicos que nos movemos en estas materias. Y quisiera entonces recoger como mis notas de ayer, que me parece que dan un marco bueno para lo general. Lo primero es que sentí que el presidente Samper hizo como una muy buena aterrizaje de las discusiones que se estaban dando en el seminario desde temprano. Y este documento lo pondría ahora en la siguiente pregunta, que es más específica. Yo quisiera primero hacer como la reflexión general. El presidente Samper decía y ponía en blanco y negro la fragmentación y la multiplicidad de mecanismos de coordinación en América Latina que compiten y que hacen súper difícil establecer una agenda común. Él hablaba de más de 12 mecanismos distintos, a través de los cuales en cada uno de estos discursos tratamos de hacer una movilización, pero que no había una manera de hacerlos converger. Y hacía una propuesta, decía, en vez de presionar o hacer un esfuerzo tan difícil por tener uno solo, lo que tendríamos que hacer es un ejercicio creativo de coordinar esos diferentes mecanismos, y él proponía como dos cosas. Una era que estableciéramos una agenda temática, ¿cierto? Y lo segundo era que esa agenda temática se orientara a un asunto de buenas prácticas en los diferentes temas, de manera que generara coordinaciones sectoriales, ministeriales. Ese fue, pues, digamos, mi resumen de lo que sugirió ayer Samper. Y encontré en eso, pues, digamos, una línea muy interesante. De hecho, hay 17 temas, pero la verdad es que nosotros tenemos unas 3 grandes agendas que ustedes han venido tocando bastante bien en estos 2 días: la agenda energética, la agenda de seguridad alimentaria y la integración y movilidad de personas y de conectividad, por decirlo de alguna manera, que fue lo que tocó esta mañana. El tema es que salud, y en particular una cosa tan específica como medicamentos, ponerla ahí es complejo. Y entonces lo primero que yo tendría que decir es: identifiquemos muy bien las prioridades en un mensaje sencillo. Creo que el de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica es suficientemente potente para identificar las prioridades desde el sur global, de forma que integremos en esos grandes temas que movilizan súper fácil. Es que movilizan muy fácil a la comunidad, hay una apropiación social de la agenda, muy fácil cuando uno dice agenda energética, soberanía alimentaria, movilidad y conectividad. Es súper fácil, la gente se siente metida ahí. ¿Cómo meter salud ahí para una apropiación social? Digamos, esos son mis mensajes centrales. Creo que el presidente Samper da un punto muy interesante en lo de buenas prácticas, y creo que se puede establecer y construir una agenda con el mensaje fuerte de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica alrededor de estos asuntos. Francisco pone un tema de
más allá de una agenda común, un mecanismo integrador. Yo creo que pues, es algo que hay que discutir, pero sí siento que para la apropiación social y para la factibilidad de un cumplimiento de unas metas de esa agenda, dada la fragmentación tan grande que hay de todos estos mecanismos, deberíamos tener una ruta muy bien establecida en los temas de agenda y en los temas, digamos, concretos, por ejemplo, de una integración, porque es mucho más complejo y creo que hace mucho más difícil que salud en esa convergencia sea clara para movilizar. Y el último punto de esta generalidad, ahora les voy a contar los elementos regulatorios que sugeriríamos nosotros. Creo que el cierre que hacía Samper ayer también era interesantísimo porque decía que deberíamos retomar él lo llamaba algo así como los puntos de Mojica. Y uno de los puntos de Mojica era metámosle gente a esto. Es decir, no solamente es una apropiación social, sino una movilización social. Movilización social alrededor de la agenda de seguridad alimentaria es súper fácil. La movilización social alrededor de la soberanía sanitaria o de la soberanía o de la seguridad farmacéutica es más complejo. Así que esta es como mi primera aproximación. Quisiera hacer una propuesta alrededor, una de la agenda, de las prioridades, otra de la factibilidad y otra de los temas de movilización social y apropiación social. Entonces, en la siguiente pregunta lo resuelvo. Ya volvió Patricia. Qué bueno, Patricia, verte otra vez. Pero aquí quiero aprovechar lo que ha dicho Claudia. Porque para mí, claro, hay que meterle pueblo o movilización, y en los movimientos de acceso a medicamentos hay suficiente base para avanzar en esas propuestas. Porque además esto tiene que ver directamente con la promoción de los derechos humanos. Me encantará ver ese capítulo en nuestro libro. No, señora. En febrero esperamos el primer borrador. Adelante, Patricia. Ahora sí te escuchamos y vamos a verte desde el otro lado de la barrera, aquí para ver tu presentación. Adelante, Patricia. Muito obrigada. Foi bem oportuno que, quando eu me conectei novamente, eu pude acompanhar pouco a fala do Dr. Francisco Rossi e também consegui acompanhar a fala da doutora Cláudia Baca, e foi absolutamente interessante. Então, agradeço muito por essa oportunidade. Vou tentar novamente compartilhar a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Conseguem vê-la? Não. Eu acho que o meu problema está no compartilhamento da apresentação. Então, eu vou falar sem projetá-la, para que a minha conexão não caia novamente e eu não prejudique, então, o andamento das discussões de hoje. Então, muito bem, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu hoje estou na diretoria, como diretora adjunta da segunda diretoria da Anvisa, que é a diretoria que supervisiona a regulação de medicamentos, terapias avançadas, de vacinas, de pesquisa clínica em medicamentos e também na área de alimento. Então, a minha abordagem hoje, ela vai ser um pouco contando as opções que a Anvisa fez ao longo dos últimos anos em termos de convergência regulatória. Eu vou procurar abordar de forma muito específica 3 enfoques. A primeira é a convergência regulatória no sentido, o benefício que ela traz na vigilância global de medicamentos, entendendo que ela, de fato, favorece uma proteção global, uma proteção de saúde pública global, quando ela é perseguida. O segundo aspecto que eu gostaria de abordar também é relacionado ao papel que a convergência regulatória tem na melhora da eficiência, acelerando, então, o acesso da população aos produtos que ela necessita.
E, por último, também vou fazer alguns comentários no nosso entendimento do papel da convergência regulatória enquanto fomento à inovação, ao desenvolvimento de novos medicamentos, e especialmente o papel que ela traz no desenvolvimento e na inovação no cenário nacional. Comento aqui que a Anvisa é uma agência relativamente nova. Ela completou 25 anos este ano e ela mudou muito em termos de atuação internacional, de engajamento e de priorizações ao longo desses últimos anos. A agência ela foi criada em 1999, e desde então, desde a sua criação, ela sempre olhou muito para o cenário internacional. Então, ela já nasceu grande no sentido com um corpo de funcionários bem estabelecido, em processo intenso e rápido de capacitação, e muito desse processo de formação da agência reguladora, ela foi feita bebendo da experiência estrangeira e internacional. Então, referências como a própria Organização Mundial da Saúde, a OPAS, o próprio ICH, Conselho Internacional de Harmonização de Medicamentos de Uso Humano, o processo também relacionado ao PICS, né, o Esquema Internacional de Cooperação e Inspeção Farmacêuticas. Olhamos sempre para essas grandes referências e também para as demais autoridades reguladoras que já existiam e já estavam muito bem consolidadas à época. Então, sempre foi uma referência para a agência naquele momento. Obrigada. Vejo que conseguiram compartilhar a minha apresentação, agradeço. Pode passar o próximo, por favor? E mais um? E mais um. Esse slide é simplesmente para mostrar que foi um esforço que a agência fez ao longo do tempo de deixar de estar separado, de deixar de simplesmente olhar para essas referências e num esforço que vem sendo construído ao longo do tempo de fazer parte dos centros tomadores de decisão, onde, de fato, os regramentos que se aplicam à regulação de medicamentos acontecem. Pode passar, por favor? Pode passar também mais. Obrigada. Aqui é um exemplo, é onde a gente estava, né? Onde a gente estava em 2010 e onde nós buscamos estar nos próximos anos. Muito mais do que falar de cada uma dessas iniciativas, esse conjunto de slides que vai iniciar agora e vai seguir para os próximos 3, eles se dedicam muito mais ao intuito de mostrar que a agência ela tomou uma decisão, no começo pouco consciente, de que a Anvisa gostaria de estar em diferentes fóruns internacionais, onde a agência entende que as grandes decisões e as grandes oportunidades de colaboração internacionais estão. Então, em 2010, a agência ela se tornou a agência de referência para a Organização Pan-Americana de Saúde. Continuam, me escutam ou não? Para mim, não sei se caiu. Sim. Sim, escutam, ótimo. Então, eu continuo. Não estou vendo, né, a tela, mas continuo. Então, a agência ela optou por fazer parte desse grupo seleto de agências, onde também Envima está. Somos a agência reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde. Entendemos que havia uma necessidade de maior colaboração e cooperação internacional, não só entre agências latino-americanas, mas também entre agências reguladoras globais. E, por isso, a agência ela colocou energia em auxiliar a fundar a Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos, que é o ICMRA, em que permite que os presidentes das agências globais, que assim desejarem, tenham um espaço de concertação política sempre voltada no aspecto técnico, mas na elaboração de políticas regulatórias, se eu posso dizer assim, na área de medicamentos. Próximo, por favor. E ao longo dos anos, a agência ela foi fazendo essa escolha de, às vezes, um pouco mais consciente, mais determinada, outras vezes de uma forma um pouco vacilante, se esses caminhos de adesão a certas iniciativas, de filiação a certos organismos, considerando a energia que esse movimento de filiação, de permanecer sendo membro de certas instituições, traria em termos de benefício, não só para a agência reguladora, mas principalmente para a população brasileira, o impacto que esses movimentos de filiação e de engajamento permanente e constante teria em termos de benefícios, justamente na qualidade dos medicamentos, no acesso a medicamentos que a população brasileira teria.
Então, a agência ela fez esses movimentos paulatinamente, mas em determinado momento, que talvez eu me arrisque a dizer que foi entre os anos de 2011, 12, 13, foram os anos em que a agência, de fato, tomou a decisão de que ela perseguiria esse esforço da promoção da convergência regulatória global, mas não do ponto de vista de onde a agência estava quando ela foi criada, de um ponto de vista distante de observador, utilizando essas referências para a formação do marco regulatório brasileiro, mas a agência optou por estar sentada à mesa em que essas decisões são tomadas, entendendo que esse processo de decisão, de filiação, de participação num cenário global um pouco mais ampliado, traria de oportunidade para que as visões e a realidade da indústria que atua no Brasil, a brasileira, mas também a estrangeira baseada no Brasil, poderia contribuir com essas discussões, trazendo um pouco mais para perto essa experiência internacional que, em algum momento, era construída de forma apartada da realidade brasileira e de outros países que não estavam ali representados. Então, a agência entendeu que esse movimento abriria a porta para que a indústria baseada no Brasil também pudesse participar e se ver representada, levando a sua experiência, a sua expertise, as suas dificuldades, as suas limitações para esses fóruns, que de fato são fóruns que acabam por definir aquele marco regulatório que vai servir de referência global na regulação, no desenvolvimento de medicamentos. Próximo, por favor. Então, como podem ver, essa linha do tempo nada mais mostra do que o esforço de que, paulatinamente, a agência tem feito, de forma coordenada, mas também individualizada em cada uma das suas unidades, de aderir a diferentes iniciativas internacionais que potencialmente trazem o benefício de melhorar a qualidade dos medicamentos, melhorar o acesso de medicamentos pela população brasileira dentro do marco regulatório então globalmente adotado. E aí comento também do esforço que a agência tem feito para que se torne, que conclua o processo de avaliação da própria Organização Mundial da Saúde e que venha, no momento oportuno, se tornar uma autoridade listada, então, ampliando a participação da agência no cenário global, mas também abrindo uma porta para que a indústria brasileira ou a indústria que tem seus processos avaliados pela Anvisa também se beneficie de uma série de ferramentas que essa qualificação, quando concluída, ela traz. Próximo, por favor. Comento aqui também o cenário de acordos internacionais que a agência firma. Historicamente, a agência ela entendeu o valor que essa participação, essa interação global, ela traz, firmando, então, uma série de acordos, e aí acordos de troca de informações não públicas, que permitem subsidiar tomadas de decisão nacional, permite também a troca de experiências, a cooperação, e o desenvolvimento de programas robustos e sustentáveis, né, enfim, a longo prazo. Chama atenção especialmente, talvez eu devesse ter comentado isso antes, que o início da formação da agência, os primeiros anos da existência da agência, a pauta internacional ela era muito focada para a agenda Mercosul. A agência ela foi criada dentro de um ambiente em que havia muita expectativa de que o Mercosul, de fato, caminharia para algo muito semelhante ao que é a União Europeia, com uma grande integração para além dos marcos regulatórios, né? Integração de pessoas, de trabalhos, enfim, de uma série de educação, enfim, uma série de outras iniciativas. E dentro desse contexto, a agência foi criada apostando muito das suas fichas nessa integração regional. E aí, dedicado ao Mercosul. Não é à toa que a Anvisa, entre os órgãos brasileiros, é o órgão que mais tem normativos harmonizados no escopo do bloco. Mas que, historicamente, até mesmo por características muito próprias da integração deste bloco e dos tempos e eventuais limitações que os países têm, inclusive o Brasil, em termos de recursos humanos, em termos de tempos para que alguns processos rodem, a gente observou que, para além dessa integração, também, a agência também se beneficiaria de um olhar um pouco mais expandido, envolvendo com outros atores para além da nossa região. Próximo, por favor. E aí eu comento que grande parte desse esforço de integração regional, integração global,
ela vai no sentido de buscar a resposta para a pergunta de como os reguladores podem ser mais eficientes. E aí, mais eficientes no sentido de favorecer o acesso a produtos que atendem aos padrões de segurança, qualidade e eficácia, que atendem às necessidades dos cidadãos. E a agência ela tem achado como resposta a essa pergunta que é buscar todas as formas de fazer o melhor uso dos recursos disponíveis, e aí focando especialmente nos riscos que esses produtos e os processos regulados trazem. E aí entendo que a convergência regulatória ela tem um papel significativo de apoio a esse processo. Próximo, por favor. E aí, o entendimento que a agência tem construído ao longo dos anos é que a convergência regulatória ele é um caminho natural, né, nesse processo, visando, então, as melhores entregas à sociedade. E aí a gente entende desse processo que esse engajamento nos principais fóruns de discussão, no esforço de estabelecer acordos de colaboração com autoridades reguladoras que enfrentam desafios semelhantes e possivelmente vão encontrar soluções também que podem ser aproveitadas, estabelecendo sempre que o critério tem que ser a equivalência regulatória. A gente entende que existe pouco espaço por uma política distante do marco regulatório, das referências regulatórias, dos padrões considerados ouros naquela regulação. E aí, fruto desse processo, que a construção de confiança, ela é um processo quase que natural de todo esse esforço de engajamento, de interação, de conhecimento, sempre focando, então, no atendimento desses padrões regulatórios. Essa construção de confiança, ela é, como eu disse, algo natural que vai fortalecer e embasar uma série de tomadas de decisões em busca da maior eficiência regulatória e pensando sempre em como posso favorecer, melhorar o acesso da minha população aos medicamentos de que ela precisa. Próximo, por favor. Aqui é simplesmente um exemplo de um engajamento com autoridades que têm enfrentado esse desafio também de avaliar medicamentos para o tratamento de câncer, uma demanda cada vez mais crescente, mas não preciso detalhar esse projeto. Próximo. E aí comento especialmente dentro dessa questão de convergência regulatória uma abordagem muito específica que a agência optou por desenvolver, que é Reliance, como a gente tem chamado, que nada mais é do que o estabelecimento da confiança regulatória suportando a tomada de decisão da agência. Então, é um tema que foi muito desafiador no passado. A agência já tinha adotado uma proposta antiga que não entregava os resultados que a agência precisava. Então, ela redesenhou esse modelo, que nada mais é o modelo de conferir, de aproveitar avaliações que tenham sido feitas por autoridades reguladoras que têm regramentos e práticas equivalentes à adotada pela agência, considerar, então, essa avaliação que essas autoridades fazem para suportar e acelerar alguns processos de avaliação submetidos aqui na Anvisa. É um processo que dura 2 anos e a gente entende que os resultados têm sido bastante positivos, como eu vou mostrar. Próximo, por favor. Simplesmente destacando que os princípios das boas práticas regulatórias, em termos de legalidade, de consistência, de independência e soberania para a tomada das decisões, a imparcialidade, proporcionalidade, a flexibilidade, que é um valor absolutamente importante e caro para o país, clareza, eficiência, transparência, todos esses são valores que têm sido observados dentro dessa construção de abordagens para uma maior eficiência regulatória. Próxima, por favor. Não vou entrar aqui, eu ia descrever um pouquinho mais essa abordagem de aproveitamento, de avaliação feitas por pelas autoridades reguladoras consideradas equivalentes, mas não vou me adentrar, que aqui entrariam umas questões um pouquinho mais técnicas, e eu entendo que não tem prejuízo passando essa parte. Próximo, por favor. Aqui é a listagem de autoridades reguladoras consideradas hoje como equivalentes às práticas e ao marco regulatório brasileiro. Próximo. E aí, muito especificamente, o que nesses últimos 2 anos, tendo reformulado a estratégia, aprimorado, incluindo questões relativas à flexibilidade como um dos fatores chaves, os resultados que eles nos trouxeram até agora. Então, em termos de registro de medicamentos, na Anvisa a gente observou que adotando essas práticas baseadas na confiança regulatória, baseada na convergência regulatória, ela possibilitou que essas avaliações dos dossiês que
foram feitos por meio dessa abordagem, eles conseguiram ser 5 vezes mais céleres com relação ao processo ordinário. Também identificamos que houve uma redução do número de exigências, essas interações que a gente tem com a indústria enquanto a gente está avaliando o processo. Então, por meio dessa estratégia, identificou-se que é possível reduzir, diminuindo a carga regulatória, mas também a carga para a empresa num processo de avaliação de dossiês de medicamentos, e identificamos que houve a redução de 6 meses. Então, os medicamentos puderam ser autorizados para entrar no mercado 6 meses antes do que eles estariam se não tivessem se beneficiado dessa estratégia. Próxima, por favor. E aí, já caminhando aqui, eu percebo que eu enviei uma versão, não era mais atualizada, mas enfim. E aí, já caminhando para a conclusão, o entendimento que temos hoje é que, como eu disse no começo, a convergência regulatória, ela favorece, de fato, uma vigilância global de medicamentos. Então, ela permite, quando as regras são muito mais parecidas, ainda que tenha diferenças, ainda que sejam flexíveis, ainda assim, quando a gente consegue identificar que estamos falando sobre o mesmo produto, atacando os mesmos riscos, a gente consegue compartilhar, então, os dados de eventos adversos com o maior número de reguladores. A gente sabe que tem mais reguladores olhando para aquele produto e mitigando esses riscos. Também entendemos que favorece o acesso a bancos de dados internacionais, quando sabemos que estamos falando sobre o mesmo produto desenvolvido da mesma forma, e também nos favorece a participação em redes globais que monitoram esses produtos. Então, a gente entende que é uma base para avançar a integração de esforços e, futuramente, na interoperabilidade de dados. Eu vou pedir para parar de compartilhar, porque eu identifiquei que a versão que eu enviei não era a mais atual, e eu sigo falando sem a apresentação, se for possível. E aí, seguindo, já indo para a conclusão da minha fala, como eu disse, entendemos que a convergência regulatória, ela favorece esse aumento de eficiência. Um dado que eu não comentei, mas observamos que aqui a realidade brasileira, não sei se é a mesma do Envima, mas a realidade brasileira, a cada ano, aumenta em comparação ao ano anterior, cresce as demandas, as submissões de dossiês de medicamentos em 12% de medicamentos sintéticos e de 14% de medicamentos biológicos. Como a gente faria frente a esse aumento crescente, uma vez que não temos aumento de recursos humanos proporcional a essa demanda, e identificamos que precisamos de estratégias muito concretas, específicas, para que esse aumento de demanda, com um não aumento proporcional da força de trabalho que poderia tratar dessas demandas, como podemos, então, melhorar esse acesso aos pacientes, como podemos ser mais eficientes. E aí entendemos, então, que, de fato, a regulação sanitária, a convergência regulatória dentro da regulação sanitária, ela tem um papel realmente muito importante. Olhando ainda para o futuro, entendemos que a própria submissão é um desejo das autoridades reguladoras que a gente não tenha mais diversos dossiês de produtos diferentes, submetidos a diferentes reguladores, quando a gente conseguir construir um dossiê único, em que a empresa que submete um dossiê único de medicamentos consiga identificar todas as diferenças e semelhanças que o seu produto tem em diferentes mercados, o quanto isso favorece em termos de mais agilidade, de transparência e de confiança na regulação, na avaliação daquele dossiê e até mesmo no consumo desse dossiê nacionalmente, né? E também o benefício, o sonho que temos, e temos trabalhado para isso, é de conseguirmos unificar os esforços que reguladores têm, que os recursos humanos são sempre aquém do que deveriam ser, frente aos desafios que temos de regular e favorecer que esses medicamentos cheguem à população de uma forma mais rápida, atendendo às necessidades. Então, como conseguimos integrar esses esforços globais investidos por diferentes autoridades reguladoras, sem duplicar esforços, sem, de fato, usar os poucos recursos que temos de uma forma que não seja aquela mais benéfica para a população. Então, isso também ajuda, pensando numa abordagem para o futuro, de que a convergência regulatória também suporta todas essas iniciativas de maior colaboração e integração para que a gente consiga, então, enfrentar os desafios de uma forma mais célere. E, por fim, compartilho o desafio que a Anvisa ela tem vivido. Não sei se todos que estão aqui presentes estão familiarizados com as iniciativas do governo federal em termos do complexo econômico industrial da saúde, que busca favorecer, aumentar a resiliência do setor saúde para o enfrentamento a emergências de saúde pública.
mas dentro desse contexto, desse esforço que tem uma série de atores que cooperam e têm um papel importante em favorecer, em fortalecer o setor saúde para melhorar a resposta que o governo dá, e o governo, não só o governo, mas as indústrias, enfim, que o país dá, as respostas que o país dá no enfrentamento a emergências, entendemos que nós, reguladores, temos um papel central também dentro desse processo, que é utilizar a estrutura regulatória para promover e fomentar a inovação e o desenvolvimento de produtos, de medicamentos, de dispositivos médicos, de que a nossa população precisa. A pandemia ela é muito recente em termos de desafios, e lembranças até muito cruéis em termos de falta de medicamentos que a nossa população precisava para o manejo, né, de pessoas que estiveram internadas e precisavam, então, de um atendimento médico oportuno naquele momento. A falta de produtos, ela realmente é muito cruel. Então, como conseguimos evitar, estar melhor preparados numa emergência futura? Entendemos que a regulação, ela tem esse papel, que a regulação, quando ela é convergente internacionalmente, quando ela é previsível, ela favorece a atração de investimentos, favorece o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, considerando que é uma atividade de alto risco. Quanto mais o regulador puder dar previsibilidade e até mesmo favorecer essa orientação técnica científica, que ela beneficia esse processo de desenvolvimento. Então, ajuda a pavimentar o processo e favorece a própria inovação. E se a gente não faz isso nacionalmente, esse é o nosso ponto de vista, como esperar que as indústrias que estão investindo no nosso país em desenvolvimento consigam não só o nosso mercado, mas também o mercado global? Então, entendendo que a necessidade dessa escala internacional, ela também é favorecida por um processo de harmonização. Então, era essa mensagem que eu gostaria de trazer, e fico aqui à disposição também para me juntar aos colegas e eventualmente responder algum questionamento. Obrigada. Muchísimas gracias, Patricia, muy completa y pues nos da un panorama muy amplio del trabajo que están realizando en Brasil en diferentes espacios y diferentes iniciativas internacionales que las encuentro muy interesantes, con inclusive una definición nueva, profesor Rossi, de equivalencia regulatoria, que no sé si será la armonización o son términos y definiciones que hay que mirar. Entonces vamos ¿cómo estamos de tiempo pasados? Sí, sí, bueno, ¿cuánto más pudiéramos tener? Sí, ok, listo. Ok. Bueno, pero entonces, sí, vamos a seguir y empiezo por Claudia, que estaba muy impulsada, yo muy entusiasmado en seguir oyendo. Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a tratar de aterrizar. Creo que Patricia hace como un panorama completo de lo que globalmente se discute como los asuntos de convergencia regulatoria y la perspectiva de Anvisa, tratando de hacer una agenda propia y de fortalecer su agencia en el marco de un discurso, voy a decirlo así para ilustrarlo, un discurso dominante, un poco lo que tú decías, Francisco, antes, de un discurso dominante sobre la armonización de la regulación farmacéutica en la globalización, y entonces tratando de resistir ahí, pero en todo caso en el marco de un discurso dominante. Yo quisiera volver a retomar los mensajes que dije al inicio generales, que uno es que tendríamos que establecer unas prioridades en el marco del mensaje de la soberanía sanitaria y la seguridad farmacéutica, unas prioridades del sur global, de los temas regulatorios. Unos aspectos relacionados con la factibilidad de esos mensajes de convergencia regulatoria para la soberanía sanitaria y para la seguridad farmacéutica, dada la fragmentación de mecanismos de coordinación que hay en la región. Y la tercera es cómo hacer que esos mensajes
se puedan apropiar y movilizar socialmente, es decir, bajarlos para meterle gente en la idea de Mojica. Entonces yo quisiera decirles que el año pasado, con presencia de la Universidad Externado, Diana Beltrán, Caterina, el profesor Álvarez y el mismo Francisco, tuvimos un taller, un conversatorio que intentaba justamente poner los temas de la regulación sanitaria que América Latina necesita para hacer realidad la agenda industrial farmacéutica y regulatoria con enfoque de soberanía sanitaria. Este conversatorio contó con la participación de expertos internacionales de la región, del sur global, y de algunos expertos también internacionales que, si bien no hacen parte de nuestros países, sí tienen una perspectiva incluyente, digamos un poco por fuera de la caja, por fuera del discurso dominante de la armonización regulatoria. Y esa agenda de esa conversación trataba de resolver tres grandes preguntas. ¿Cuál era el papel o cuál es el papel de las agencias sanitarias en la discusión de políticas y proyectos de producción y de acceso a vacunas locales que se están haciendo localmente en América Latina, y cómo insertarnos en la agenda global? La segunda pregunta era cómo diseñar flexibilidades para mejorar la disponibilidad y la competencia de medicamentos y tecnologías médicas esenciales. Esenciales en este sentido también va en la idea de cambiar la idea de que todo lo que está en el mercado, de todo lo que llega al mercado en términos de tecnologías médicas tiene un valor social y epidemiológico, y en salud no. De hecho, es poco lo que en realidad transforma la realidad epidemiológica. Entonces, ¿cómo diseñar flexibilidades para que aquellos medicamentos y tecnologías esenciales que sí transforman las enfermedades, el transcurso normal de las enfermedades, esté mucho más al alcance de la gente? Esa era la segunda pregunta. Y la última era cómo establecer un arreglo institucional, un poco lo que hablamos ya no de convergencia sino de integración, cómo establecer un arreglo institucional o algún tipo de articulación y coordinación desde el sur global para que los países latinoamericanos respondan a los grandes retos de acceso a medicamentos pues digamos para atender a sus poblaciones en sus sistemas de salud, pero también para responder a situaciones de emergencia como la que vivimos en la pandemia. Entonces esas eran las tres grandes preguntas. Este documento está publicado, hicimos unas discusiones para responder esas preguntas en 4 temas: la investigación clínica, los temas de investigación clínica y la agenda de investigación clínica en nuestra región, los temas de farmacoepidemiología y farmacovigilancia, que en términos, digamos, legos es qué pasa, cuáles son los impactos del uso de los medicamentos, los impactos en salud, los impactos sociales, económicos, culturales, incluso del uso de medicamentos por las poblaciones. El tema de los estándares regulatorios, que es un poco todo el tema que acaba de decir Patricia, este tema ya más específico regulatorio. Y finalmente una discusión crítica del asunto que domina ese discurso de armonización, el asunto que domina hoy la agenda de las agencias sanitarias, que es cómo certificarnos con una herramienta diseñada por la Organización Mundial de la Salud, que se llama la Herramienta Global de Evaluación de las Agencias Sanitarias. Digamos, es una agenda dominante y de la que ya también un poco habló Patricia. Entonces ese fue el documento, yo les dejo ahí, hay un link, es una elaboración conjunta de esos retos que hay alrededor del asunto, pero yo quisiera, retomando mi intervención de las generalidades, solamente decir que si tomáramos de este documento sencillo 3 grandes mensajes, uno de los cuales ya está insertado en los 17 puntos de la agenda de convergencia que se discutió en Brasil, pues yo le metería algunos elementos de los temas de movilización social. El primero tiene que ver con cómo establecer una
transformación de la forma como los precios de las tecnologías médicas y de los medicamentos se configuran en los mercados. En la agenda y el presidente Samper lo denomina el Banco de Precios de Medicamentos, yo prefiero que lo llamemos de otra manera. La agenda tendría que ser la promoción de la transparencia radical en la forma como se configuran los precios de los medicamentos y de las tecnologías en nuestras regiones. Y cuando hablo de transparencia radical, no es hacer una plataforma para saber a cómo se vende un medicamento para el cáncer en Brasil, en Colombia o en Argentina, sino hacer completamente disponibles los precios de las licitaciones públicas y de los pagos que se hacen desde los sistemas de salud con recursos públicos y que más impactan nuestros presupuestos de alguna manera fácil, sencilla, que los decisores, incluida la ciudadanía, conozca, es decir, que se haga evidente la injusticia de los precios y la intoxicación financiera que produce la innovación tecnológica y farmacéutica cuando ella ni siquiera está transformando la realidad en salud. O sea, no es un observatorio de precios, es una identificación de aquellos medicamentos que tienen valor terapéutico y epidemiológico y discutir los precios justos. Y aquellos que no agregan valor, que intoxican los sistemas de salud y que además generan pérdida de recursos, hacerlo evidente. Es algo más allá que solamente un monitoreo de los precios. Lo segundo, y esto está aquí puesto en este documento, pero yo lo pondría en esos términos, así de fuerte. La segunda es la necesidad, que ya se habló acá, pero ayer fue a mi juicio muy interesante porque es transversal a los demás temas, la necesidad de armar un mercado regional de medicamentos esenciales y vacunas. Cuando digo esenciales son los medicamentos que transforman la epidemiología, no los que intoxican, los que transforman la epidemiología, los que más se venden pero que menos impactan los presupuestos porque son los más baratos y a los que menos les interesa a las grandes corporaciones. Con la perspectiva de la creación de un mercado común, pero también con un alcance externo del sur global, y es el mercado africano. Creo que ayer fue muy clara la importancia del mercado africano en la agenda convergente, y creo que ese debe ser el elemento más importante de la agenda relacionada con estos asuntos, sobre la base de un elemento que me parece que cruza lo que acaba de presentar Patricia, y es que toda la agenda de armonización regulatoria, toda, se concentra en esta herramienta que les decía, Global Benchmarking Tool, que es cómo se evalúan las agencias sanitarias para reconocerse. Y paralelamente a eso, toda la agenda regulatoria se orienta a los mecanismos de precalificación de medicamentos que pueden ser adquiridos por los organismos internacionales para garantizar su circulación con recursos importantes en programas de interés global. Ese mecanismo, que se llama el mecanismo de precalificación de la Organización Mundial de la Salud, está divorciado de esta realidad del sur global y de esta importancia de crear un mercado de medicamentos esenciales y de vacunas del sur global. Así que la creación de ese mercado latinoamericano y africano debería tener como meta fundamental insertar todos los proyectos de producción de medicamentos y vacunas de la región de las Américas en el mecanismo de precalificación, tanto de la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, que de nuestros proyectos de producción local sean completamente elegibles en el marco internacional de las compras de los organismos internacionales de vacunas y de medicamentos, cosa que no pasó durante la pandemia y cosa que no está pasando desde que se creó el mecanismo de precalificación. Y finalmente está el elemento que quisiera, es una elaboración mental que todavía no he terminado de concretar,
pero que la venimos discutiendo desde hace rato, y es qué cosa de la agenda de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica cruza todas las agendas de convergencia de las que estamos hablando desde ayer: energética, medioambiental, alimentaria. ¿Qué cosa cruza todo eso para que movilice socialmente? ¿Qué es esto de la apropiación? Que yo creo que nuestro tema sigue siendo profundamente divorciado de la movilización. Y creo que el elemento fundamental es el medioambiental. La discusión sobre mares y océanos, sobre ríos y aguas, es una discusión también sobre qué de lo que estamos proponiendo de soberanía sanitaria y seguridad farmacéutica tiene una perspectiva de respeto y bienestar del planeta. ¿Qué cosa es eso? Y este documento tiene un elemento metido y yo quisiera que lo elaboráramos. Los invito a que lo elaboremos juntos, no lo tengo claro. Y es, si nosotros como comunidades del sur global sugerimos que el derecho a la salud en el tema de medicamentos se concentre en aquellos medicamentos que transforman la epidemiología, que además se producen a precios justos y que además permiten una autonomía y una seguridad en términos de la producción local, entonces tendríamos que darle su lugar al consumo de medicamentos en la atención en salud. Y su lugar es muy particular. Es decir, es una lucha contra la medicalización y la medicamentalización, una apuesta por los medicamentos esenciales y una apuesta por una agenda de vigilancia ecológica del daño, del sobreconsumo de medicamentos y de la toxicidad financiera sobre el planeta. Dicho, no le he encontrado el nombre sexy, pero es algo así como una ecofarmacovigilancia, una ecovigilancia. Y no lo hemos podido aterrizar fácil. Nosotros llevamos hablando de esto en las dos últimas campañas presidenciales. El Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder produjo unos memorandos de campaña para hacer incidencia sobre los candidatos. Y siempre metimos lo de ecofarmacovigilancia, y esto pues casi nadie lo agarra. Hace un par de días entré en contacto y estamos trabajando una agenda para participar de la COP en Cali, con un movimiento social que se está creando sobre la defensa del río Magdalena. Y yo sí quiero que metamos este tema ahí. O sea, la defensa del río y de los mares y de los océanos debe tener un relato acerca del uso adecuado de medicamentos y del lugar que deben ocupar los medicamentos en el cuidado, que incluye el cuidado del planeta y la protección de los sistemas de salud, de la intoxicación financiera derivada de los precios injustos. Aquí dejo, y ese documentico se los dejo ahí. Bueno, esta propuesta y la presentación de Patricia son dos documentos, en mi opinión, de mucho valor. Nos dan unas matrices para pensar y para reflexionar, y para activar mecanismos de presión y de construcción de narrativas políticas que lleven a centrar al ser humano en el, otra vez, centrar en el debate. Tiene que ver con la práctica médica. Y cómo una cosa que cuando uno ya ve que sus papás están poniéndose mayores, van a un tren de el médico y cada médico le manda unos medicamentos que uno no sabe
y exámenes. Y es un tren, ¿sí? Pero bueno, pero con esto yo creo que, que 5 minutos tan provechosamente largos. Patricia, cuéntanos tu reacción, por favor, y después de tu reacción cerraríamos con nuestro profesor. Yo le sigo diciendo profesor, aunque sé que es una persona muy importante del INVIMA ahora. Entonces, sí, de ser profesor, usted siempre será profesor y el puesto del INVIMA pasará a la historia. Patricia, cuéntenos tu reacción sobre este diálogo, esta conversación que estamos abriendo sobre esa farmacovigilancia o el precio, ecovigilancia farmacéutica, ¿sí? Que me parece interesante, así como el consumo excesivo de los... de muchos medicamentos que se sobreformulan. Bueno, Patricia, adelante, sigo, si nos puedes conversar de una manera un poquito más despacio. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué tendrías que comentarnos? Adelante. Muito bem, obrigada. Foi muito interessante ouvir a Cláudia falando, né? Enquanto estava projetada aqui o trabalho, a publicação, fiquei aqui rapidamente tentando buscar esse trabalho na internet para conseguir me apropriar até um pouco melhor, mas acho que são discussões absolutamente importantes, necessárias, oportunas, e que precisamos ter espaços para que elas aconteçam, né? Não só regionalmente, mas globalmente. Aspectos absolutamente cruciais foram levantados na fala da Cláudia, que impactam o planeta como um todo, e que a minha sensação é que conversamos pouco sobre eles, né? Nos deparamos pouco, em alguma medida, está na nossa agenda, mas acabam sendo abordados tangencialmente e muitas vezes não recebem a atenção que precisariam. Então, não vou me atrever a discutir mais profundamente, mas fico aqui, anotei, tomei nota do título do trabalho, vou continuar buscando, não consegui achá-lo aqui na internet, mas acho que merece, sim, um tempo maior de reflexão e debate global. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿quién quiere decir eso en portugués? Patrícia, só para avisar que a gente vai colocar o link do documento no chat para você poder acessar. Ótimo, obrigada, agradeço. Ótimo, pero ya entonces terminó de contestar. Bueno, entonces, estimado director, tiene usted las palabras para cerrar este panel. La última de la primera de nuestras siguientes conversaciones, después de este maravilloso panel en el que no me equivoqué, que iba a aprender muchísimo. Adelante. Sí, pues a mí me gustaría, porque me toca todos los días en el INVIMA y me toca con bastante frecuencia en las reuniones entre agencias regulatorias, encontrar cuál es el planteamiento más relevante, definir cuál es el punto de vista político, cuál es la discusión política que tenemos que hacer, y me gusta mucho la forma en que Claudia lo ha planteado, pues porque lo que tenemos es un problema global con el uso, con el comercio, primero con el uso, segundo con el comercio y con los costos y lo que esto significa, y con la falta de criterio bueno, de nuevo, sobre el buen uso, al final, sobre también el buen desecho de los medicamentos que al final
Ahí vamos a tener que construir mucho y conversar mucho. Y lo que a mí me pasa prácticamente todos los días es que uno tiene que escoger para dónde quiere ir, y si se termina quedando en el debate técnico, si en este proceso de armonización regulatoria o de convergencia o de acercamiento, uno lo que termina discutiendo es un indicador de desempeño, pues termina discutiendo un numerador y un denominador, y uno tiene que ser capaz de escoger cuál es la discusión que le interesa, a qué escenarios quiere ir y en qué escenarios quiere llevar la discusión que le interesa. Y la discusión que nos interesa es la del uso, es la del mercado global, el abuso y el modelo de innovación que significa los costos que estamos pagando y las deformaciones de la profesión médica, de la salud, de la concepción de la salud, que ¿cómo se dice? Los imperativos de la producción industrial farmacéutica están moldeando en el mundo entero y que son los que tenemos que discutir. Fue la discusión que se quiso dar durante la pandemia y que perdimos, no hubo ni siquiera espacio para una buena discusión, y que se está dando en el posible tratado para futuras pandemias, porque todavía no ha sido posible, y que va y viene en debates que son profundamente políticos, es el debate político global, y que siempre tenemos que estarnos moviendo entre el detalle técnico, entre los aspectos técnicos, que al final eso es, no me acuerdo quién era el que decía, el único derecho que uno sí tiene es el de escoger las preguntas. ¿A qué le vamos a apuntar? Ese es el derecho de los profesores. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta de investigación que voy a escoger? Ese es el derecho que uno tiene que defender, porque normalmente lo invitan a debates en los cuales hay unas preguntas muy concretas que son muy técnicas y que obedecen a una lógica que es la que con frecuencia no se quiere discutir, especialmente en espacios internacionales. Y yo también estoy muy satisfecho, muy contento de que eso lo hayamos, digamos, podido formular y lo hayamos podido conversar, y que nos abra puertas para ponernos de acuerdo en cuáles son las preguntas y cuáles pueden terminar siendo algunas de las respuestas. Y bueno, lo malo es que toca volver a la vida diaria, que generalmente tiene numerador y denominador, y ahí veremos cómo vamos de las grandes preguntas a las cotidianas. Gracias, profesor. Y Patricia, Claudia, con este panel cerramos casi prácticamente nuestro evento. Les pido un aplauso muy sentido para nuestros panelistas. Patricia. Y solo me queda para el cierre, decir, ¿para dónde vamos? Vamos a escribir un libro sobre los diferentes temas de convergencia con todas las personas que han participado en estos paneles y otros invitados, donde esperamos ver la contribución del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional. Y pues esa es la idea, para que el año entrante, en aproximadamente marzo, tengamos borradores finales y ya final de un libro que será de acceso abierto al público para que llegue a muchísimos espacios. Va a ser en español, en inglés y en portugués, de acuerdo a quienes como nos hayamos expresado y dicho en este evento. Y pues bueno, con esto cerramos nuestro evento, y
no sé si tendremos café, jefas. Tenemos un café para que sigamos conversando y compartiendo, y damos por cerrado este evento realizado con la coordinación de Diana y Natalia, codirectoras de la Red de Derecho Económico Internacional, la Universidad Externado de Colombia y el Departamento de Derecho Económico. Muchísimas gracias a todos y a tomar café.